Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos características y funciones de los ácidos nucleicos, diferencias entre el ADN y el ARN, los pasos para clonar un gen, sus aplicaciones y los argumentos éticos que plantea la clonación. Bienvenidos. En la historia del descubrimiento del material hereditario como una cadena de preguntas y soluciones que transformó la biología desde observaciones microscópicas hasta modelos moleculares que explican cómo se transmite y se expresa la información genética, podemos mencionar a Mierschberg, quien encontró una sustancia rica en fósforo en el núcleo celular. También existe la evidencia experimental de Rosalind Franklin, cuya imagen difractada permitió intuir la regularidad estructural, y culminamos con Watson y Crick, que propusieron la doble hélice basándose en datos de Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, abriendo así la puerta a la genética molecular y aplicaciones biotecnológicas. Por este descubrimiento, Crick, Watson y Wilkins recibieron el Premio Nobel en 1962. También déjenme comentarles que en 1869 Friedrich Mierscher hacía sus experimentos y aisló una sustancia que tenía mucho fósforo del núcleo de leucocitos y de espermatozoides del salmón, y a esta la llamó nucleína porque se encontraba dentro del núcleo celular. Al estudiar la nucleína, observó que estaba formada por dos partes: una fracción con proteínas y otra sin proteínas, que contenía un grupo químico con propiedades ácidas, esto es, con mucho fósforo, en forma de grupos fosfato. De ahí surge el nombre de ácido nucleico, combinando su naturaleza ácida con su localización en el núcleo. Décadas tiempo después, en investigaciones posteriores como la de Coxell en los años 30 y el modelo de Watson y Crick en 1953, mostraron que estos ácidos tenían estructuras complejas y funciones fundamentales en el almacenamiento y transmisión de la información genética, consolidando así el uso del término de ácidos nucleicos para referirse al ADN y al ARN, por lo que el nombre de ácidos nucleicos proviene de los hallazgos históricos sobre su origen y composición. Entonces, pues es así que conocemos estos dos tipos de ácidos, el ácido nucleico, de que es el ADN, y el ARN. El ADN está constituido por macromoléculas que se encargan de almacenar y transmitir información genética. Se constituyen por subunidades que se conocen como nucleótidos. Es decir, los nucleótidos serían los monómeros, y cuando vamos juntando muchos nucleótidos se van formando las macromoléculas de ADN o de ARN. Los ácidos nucleicos son las macromoléculas que almacenan y transmiten la información genética. Tanto en nuestro material de contenido de la UNADEM como en Verónica Cole 2007 podemos ver que los nucleótidos están compuestos por tres partes. Tenemos un grupo fosfato, o sea, un ácido fosfórico, un glúcido, lo que conocemos como azúcar, con estructura de pentosa, y una base nitrogenada. Bueno, hay 5 bases nitrogenadas distintas, como podemos ver en la parte de abajo, son adenina, guanina, timina, citosina y uracilo. Estos siempre los vamos a identificar por la inicial de su nombre, la primera letra de cada uno. Como podemos ver, cada una tiene una forma de acuerdo al grupo que pertenece. La de doble anillo para las purinas, adenina y guanina, y un solo anillo para las pirimidinas, tiamina, citosina y uracilo. Los nucleótidos al unirse forman cadenas de polinucleótidos, es decir, una macromolécula. El fosfato y la pentosa son iguales en cada nucleótido, solo varía la pentosa en el ADN o el ARN. Lo que en realidad cambia es la base nitrogenada, ya que ésta lleva información genética. Se dice que puede tener combinaciones casi infinitas. Debido a esto que mencionamos, es que se distinguen dos tipos de ácidos nucleicos. Según su composición y localización, el ADN con su grupo fosfato, desoxirribosa, y la base nitrogenada de adenina, citosina, guanina y timina, que reside principalmente en el núcleo celular y en algunos orgánulos, y el ARN con su grupo fosfato,
con su ribosa como pentosa y como base nitrogenada con adenina, citosina, guanina y uracilo, que actúa sobre todo en el citoplasma. Estas cadenas pueden alcanzar longitudes enormes, millones o incluso cientos de millones de nucleótidos en una sola molécula, lo cual las convierte en algunas de las moléculas más grandes que existen. Estas forman una doble hélice, como una cadena pegada a otra cadena. Como se puede apreciar, los fosfatos siempre están en el exterior de la cadena, son las orillas. La pentosa está más al centro y las bases nitrogenadas se ven enfrentadas. Las cadenas se mantienen unidas al centro por los puentes de hidrógeno, que pueden ser de 2 o de 3. Están localizadas, como dije, entre las bases nitrogenadas. Además, algo interesante es que las dos cadenas van en sentidos opuestos, es decir, son antiparalelas. Y también algo relevante es que siempre encontraremos una adenina emparejada con una timina, o a la inversa, a una guanina con una citosina. Y esto también puede suceder a la inversa. Esto es como una regla de cómo se deben complementar o aparear las bases, ya que la secuencia de bases nitrogenadas de una cadena determina la de la otra. Entonces, la ausencia de peridiosidad en la secuencia de los nucleótidos es justamente lo que permite que lleven información. La ordenación específica de nucleótidos codifica la secuencia de aminoácidos de las proteínas y existe una correspondencia directa entre una secuencia de nucleótidos y la secuencia de aminoácidos resultante. Ese conjunto de reglas se conoce como el código genético, por el cual cada triplete de nucleótidos, conocido como codón, especifica un aminoácido en la proteína. Un gen a nivel físico es un fragmento de ADN y dentro de ese fragmento encontramos la información genética que es necesaria para que funcione y se desarrolle adecuadamente cualquier ser vivo. En células eucariotas la mayoría del tiempo se encuentra en el núcleo y va a constituir la cromatina y los cromosomas, dependiendo del estado en el que se encuentre. Y también podemos encontrar el ADN dentro de los cloroplastos y las mitocondrias. El ARN es una copia del ADN. Participa en la expresión de la información contenida en el ADN sintetizando las proteínas, que son las biomoléculas que regulan la mayoría de los procesos metabólicos en nuestro organismo. Está formado por una sola cadena de nucleótidos, va en una sola dirección y su base pues es de agua. Verónica Burriel-Coll nos menciona que hay 3 tipos de ARN: el mensajero, el ribosómico y el de transferencia. El primero lleva la información desde el ADN hasta los ribosomas, donde se traducen a proteínas. Es una secuencia lineal. El ARN ribosómico se sintetiza en el núcleo de las células eucariotas. Forma las unidades de los ribosomas asociándose a proteínas. Por eso se dice que está formado de ribonucleoproteínas. El ARNT de transferencia en algunas partes tiene complementariedad, esto es que llegan a formarse puentes de hidrógeno. Entre ellos se asocia con los aminoácidos, los componentes de las proteínas, o sea, lleva estos aminoácidos hasta el ribosoma para que el ribosoma sintetice la proteína. Con la información que nos proporciona Irán Rodríguez en su artículo El nacimiento de Dolly, podemos entender que clonar toma un significado que va más allá de solo crear copias idénticas de un organismo o partes de él con el mismo ADN, y que el ADN al final va a ser idéntico en todos los organismos. Tenemos la clonación reproductiva y la clonación terapéutica. Básicamente es lo mismo en ambos casos. Primero se extrae una célula somática que está, como podemos apreciar en el círculo gris
del organismo que se va a clonar. De esas células se extrae el núcleo diploide con una pipeta y se puede decir que la célula que queda sin núcleo pues ya no sirve, se desecha. Se conserva, para esto pues se conserva el núcleo que se ha extraído y después se extrae una segunda célula, un óvulo, que sea de otro individuo, pero de la misma especie. Se extrae el núcleo haploide de la célula reproductora, el cual pues será desechado para poder reemplazar en su lugar el núcleo diploide que se extrajo inicialmente de lo que es el individuo que se va a clonar. Se integra un cóctel químico para engañar al óvulo y hacerle creer que ha sido fecundado. Entonces ya se queda colocado dentro del óvulo y ahora es un cigoto que empezará a dividirse varias veces y a desarrollarse hasta que sea un embrión. Cuando ha llegado a cierto estado de madurez, se introduce en un organismo adulto. En una clonación terapéutica, pues bueno, esto sería el procedimiento, pero para una clonación reproductiva se tendría que implantar el embrión maduro en un tercer individuo de la misma especie. El embrión se desarrolla y nace y este será genéticamente idéntico al individuo clonado y al que se decidió que inicialmente se iba a clonar, porque tiene la misma información genética y pues así es como surge el clon. A nivel reproductivo, la clonación se puede llevar a cabo para lograr una mejora en el individuo. Por ejemplo, que una vaca dé más leche o como Dolly, ¿no? Una oveja, que sea una oveja con las mejores características, de mejor calidad, su lana, etc. En este caso se beneficiaría la industria ganadera y la investigación, ya que en la clonación terapéutica el objetivo pues sería obtener células troncales o células STEM, como menciona Eugenia Mato, que nos habla de las células madre en su publicación, pues estas tienen la capacidad de regenerar órganos o de generar distintos tejidos. Como conclusión, pues creo que debemos reconocer que la clonación tiene problemas éticos y reales, no se puede curar masivamente de esta forma, por lo que se busca lograr otras técnicas. Con la clonación se busca lograr que las células unipotentes se puedan reprogramar para lograr que sean totipotentes y poder ayudar a regenerar tejidos u órganos dañados como el intestino, el corazón, etc. La clonación sí es algo que nos ayuda como herramienta biológica. Sin embargo, creo que esto es una ironía desde mi perspectiva porque, como bien sabemos, no se puede ayudar a todos los enfermos como debiera, pero tampoco deben ignorarse algunos otros aspectos importantes que influyen de manera biopsicosocial. Y entiendo bien que aquí es donde se aplica la ética, ya que los conocimientos se deben ejercer para bien del ser humano, pero la calidad no es algo a lo que todos tengamos acceso. En caso de que tuviera un uso indiscriminado la clonación, pues puede existir el riesgo de una disminución genética. Sin embargo, si la finalidad es mejorar células que pueden cumplir con una función benéfica en donde puede llegar el punto en que la salud sea accesible para todos, sin discriminación, pues así sería algo bueno. Pero entonces esto me lleva a reflexionar. Si actualmente no cuidamos nuestra salud, ¿esto cambiaría las ideas de las personas para actuar de manera diferente? No sé, porque la biología molecular y la bioquímica son algo muy interesante que impacta directamente en nuestras vidas, pero no hay nada perfecto, siempre habrá pros y contras. Entonces, pues ya para despedirme y por todo esto, les dejo una pregunta reflexiva. ¿Qué controles sociales y éticos se deben priorizar? Cuiden su salud. Por su atención, muchas gracias.